Bien, vamos a meditar y reflexionar sobre la palabra de Dios. El salmista nos lleva a meditar, ¿sí? Y meditamos ¿para qué? Para después poderla aplicar a nuestras vidas. Amén. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios y ahí nos vamos a detener. Antes que leamos el texto, yo les voy a mencionar, les voy a leer algunas afirmaciones. Y si ustedes creen en esas afirmaciones, van a contestar amén, con un amén rotundo, ¿sí? Si creen en esas afirmaciones. Amén. Bien, va la primera. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios es fuente de autoridad? Piensen. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios es fuente de autoridad? Ahora sí. ¿Están seguros? Pueden contestar. A ver, una mitad parece que no, otra mitad parece que sí. A ver, ¿ustedes creen que la palabra de Dios es fuente de autoridad? Bien, Dios es soberano y fiel. Dios está en control de todo lo que ocurre. Dios ve todas las acciones del hombre. Cristo ha resucitado y vive. Soy hecho a imagen de Dios. Soy un hijo de Dios. Bien. Ahora sí, nos vamos a ir a Primera de Corintios 15, versículo 33. Ahora, ¿por qué yo comencé con afirmaciones? ¿Sí? Con verdades. ¿Sí? Hemos dicho muchas verdades y muchas de estas verdades las creemos. Pero podemos ser influenciados, escuchen bien, podemos ser influenciados para tergiversar esa verdad o darle una interpretación errónea o falsa de acuerdo a mi voluntad o de acuerdo a mi conveniencia. O también puedo ser desviada de esa verdad. ¿Vieron? Entonces, ¿qué nos dice Primera de Corintios 15, 33? No, esto lo dice Pablo. Y Pablo, ustedes cuando veamos el contexto, ustedes van a ver que Pablo lo dice con mucho amor. Con mucho amor. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y el 34 nos está diciendo, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Volvemos al 33. Y de ahí yo quiero rescatar una palabra que dice, no erréis. ¿Sí? No erréis. Otra versión nos está diciendo, no se dejen de engañar, ¿sí? No se dejen engañar. Y vamos al 34, donde yo quiero rescatar dos palabras, que dice velad. Seguramente ustedes saben lo que significa velad. Velad es estar vigilante, estar atento, no dormirse, ¿sí? Volver al sano juicio, dice otra versión. Entonces, volved al sano juicio. No se dejen engañar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sí. Velad, vuélvanse al sano juicio y no pequéis. Porque no pequéis. Y escuchen, antes de pecar, en palabra o en acción,
primero yo pequé en mi mente. ¿Vieron? Antes de pecar en palabra o en acción, pecamos en pensamiento en esa misma área. Ahora, toda acción va precedida de un pensamiento bueno o de un pensamiento malo. ¿Vieron? ¿Qué pasa en la mente? Las batallas se ganan, chicos, o se pierden en lo profundo de nuestra mente. Vayan prestando atención. Ahora, antes de ir al contexto de lo que dijo Pablo, vamos a ir a 2 de Corintios 11:3. Y en 2 de Corintios volvemos al origen y vamos a traer esta historia, que es una historia verdadera, que nos dice así: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sí? Sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora yo se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional Crecimiento Juvenil, ¿sí? Que es una Biblia para jóvenes. Dice así: pero temo que, así como la serpiente con astucia engañó a Eva, acá está la diferencia, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Ahí no está hablando de vuestros sentidos, acá no está hablando de vuestras mentes, es el corazón, amén, el corazón donde involucramos mente, amén, emociones, voluntad. Ahora, a través de esta conversación que tuvo la serpiente y Eva, encontramos primeramente una gran verdad que Dios dijo, y Dios se lo dijo al hombre antes que la serpiente irrumpa, ¿sí? ¿Qué le dijo? En Génesis 2, 16 y 17. La verdad que Dios le dijo fue esta: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿cuál iba a ser el resultado? Ciertamente morirás. Esa es la verdad de Dios, la verdad de Dios. Pero cuando la serpiente se presentó ante Eva, se lo voy a decir en otra versión, ¿sí? La serpiente le dice a Eva, ¿es verdad que Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto? En otra versión, no Reina Valera, le dice, ¿es verdad que Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto? Y Eva, ¿saben cómo contestó? Con la verdad. Con la verdad Eva contestó. Y lo podemos ver en Génesis 3:2. Es decir, que Eva escuchó a Dios, contestó con la verdad. Y Génesis 3:2 nos dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Podemos comer. ¿Sí? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. ¿Por qué? Para que no muráis. Ahora, la serpiente astuta le dijo, frente a la verdad que había dicho Eva, trayendo palabras de Dios, dijo, no moriréis. No moriréis. Dios sabe muy bien que cuando coman
de ese árbol, se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora, ¿qué hizo Adán y Eva? ¿Qué hizo Adán y Eva? Cambiaron, chicos, jóvenes, cambiaron la verdad que Dios había revelado, ¿sí? Cambiaron la verdad de que si comían la fruta, morirían, por la mentira de que si comían la fruta, serían como Dios. ¿Vieron? Es decir, que no morirían, que es la verdad, y la mentira es que iban a ser como Dios. Pasó la humanidad, ¿no? Hoy estamos acá. Yo les pregunto, ¿sí? Lo que dijo la serpiente, van a ser como Dios. Ahora yo les pregunto, ¿somos como Dios? ¿Somos como Dios? ¿Mintió? ¿Mintió? Pero Adán y Eva le creyeron a esa mentira. Ahora, los seres humanos siempre están dispuestos a creer una mentira. ¿Cuándo? Cuando éste le promete ¿qué cosa? Algo que desean. Escuchen, aún así, si eso fuera prohibido, ¿sí? Tiende por naturaleza a desear aquello que va contra la voluntad de Cristo. Entonces vimos la influencia de Satanás y cómo la mentira lleva a cambiar la verdad. ¿Y la cambia cuándo? Cambia esa verdad cuándo? Cuando no la creemos, cuando estamos dudando de esa verdad o cuando ignoramos la verdad. ¿Vieron? Y ahora nos vamos a 1 Corintios 15, 33 y 34, pero ¿para qué? Para ver el contexto. ¿Sí? Tiene varios versículos, pero no vamos a ver todos. Dice, acá vemos en el capítulo 15, estamos acá en el versículo 32, pero en el primero vemos a un Pablo preocupado por la iglesia de Corinto. ¿Por qué estaba preocupado Pablo por esa iglesia? ¿Sí? La iglesia de Corinto era una iglesia cristiana, porque estaban dudando de la resurrección de los muertos. Ellos no tenían duda, chicos, de la resurrección de Cristo, ¿sí? Pero dudaban de la realidad de su propia resurrección. Eso es lo que estaba pasando en esa iglesia, en la iglesia de Corinto, que es una iglesia que está plantada en una ciudad justamente griega. Ahora, ¿cómo es posible que cristianos, hermanos de la iglesia, puedan estar dudando de una doctrina, ¿sí? De una verdad bíblica, de una verdad de resurrección de los muertos? Y ustedes me pueden decir, son cristianos, Mariela. Porque habían tenido malas conversaciones, ¿vieron? Habían sido influenciados por malas conversaciones. Y estas conversaciones estaban alterando sus costumbres. ¿Por qué? Porque se estaban relacionando y dejándose influenciar por la cultura griega de ese tiempo. ¿Qué creían los griegos? Los griegos creían que el cuerpo físico, ¿sí? El cuerpo material era inherentemente malo. Y al morir, ¿qué es lo que pasaba? El espíritu, el alma, se liberaba de ese cuerpo malo.
Entonces, si ese cuerpo malo, el alma se liberaba, ¿cómo puede ser que el alma vuelva otra vez a ese cuerpo donde estuvo tanto tiempo prisionero? Es por eso que ellos no creían en la resurrección de los muertos. Aparte de esa filosofía griega, también habían otros grupos que estaban afectando, ¿sí?, al pensamiento bíblico, al pensamiento cristiano, que eran los saduceos, ¿sí? Era un grupo judío que no creía en la inmortalidad del cuerpo y que no creía en la resurrección de los muertos, ¿sí? Era un grupo político, aristocrático, eran grupos muy ricos, pero no creían en la verdad de la resurrección. Ahora, los corintios estaban siendo influenciados por estos grupos, por estas ideas, por estos pensamientos. Y Pablo, a los fines de que estos hermanos que estaban siendo influenciados vuelvan a su sano juicio, que estos hermanos vuelvan a prestar atención, que sean vigilantes a la palabra, comienza el capítulo 5 de esta manera, que es otra versión, no es Reina Valera, que dice: quiero recordarles el evangelio que les prediqué, para que ellos vuelvan a su sano juicio. Quiero recordarles, hermanos, en la fe, el evangelio que yo les prediqué. Ahora, ¿qué evangelio Pablo predicó a los corintios? El evangelio que él mismo recibió. El evangelio que él recibió es el evangelio que él enseñó a los corintios. ¿Y en qué se basaba ese evangelio? El evangelio, según el capítulo 15, él se basó en 3 puntos, ¿sí? En 3 puntos. ¿Cuáles fueron esos puntos? La muerte de Cristo. Amén. La muerte de Cristo. Que Cristo, hermanos, jóvenes, murió por nuestros pecados. Primero. Segundo, que fue sepultado. Tercero, y que resucitó al tercer día. Y aclara, conforme a las Escrituras. ¿Por qué dice conforme a las Escrituras? Porque los corintios eran conocedores de la palabra, ¿sí? Eran conocedores de la palabra. Entonces, si le estaba hablando respecto del evangelio, respecto de la muerte y la resurrección, ellos sabían que la muerte ya había sido anunciada en el Antiguo Testamento, ¿sí? Lo tenemos en Salmo, lo tenemos en Isaías, pero también la resurrección había sido revelada en otra parte de la Biblia. Lo tenemos en Oseas, en Jonás, en Salmos, en Génesis. ¿Vieron? Posteriormente Pablo, siguiendo con el relato, hablándoles del evangelio para que ellos les quede claro, ¿sí?, qué evangelio se les predicó. Les habla y les muestra las evidencias de la resurrección. Y le da un listado de personas, de testigos oculares presenciales que vieron al Cristo resucitado. Entonces, ¿a quién mencionó? El primero de la lista fue a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro, ¿sí? Pedro. ¿A quién más Jesús se le apareció después que resucitó? A los 12, a 500 hermanos, a Jacobo, que era su hermano, que era el hermano de Jesús, a los apóstoles, y por último dice, y como un abortivo se le apareció a Pablo. Estos han sido testigos oculares
de la resurrección de Cristo. Estas evidencias, joven, históricas, demandan que creamos en la resurrección de Jesús. Ahora, la resurrección de Jesús prueba que hay una resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Lo pensaron? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si negamos que no podemos resucitar, ¿sí? Jesús no resucitó. Y entonces, ¿qué pasaría? El cristianismo, el evangelio, la predicación, la fe, no tendría sentido. Tendría que ser todo en vano. Lo que estamos haciendo, si estamos predicando, si estamos llevando el evangelio, no sirve de nada. No sirve de nada. Eso es lo que estaba intentando decirle Pablo a sus hermanos. Bien. Ahora, Pablo en todo este capítulo ha demostrado, más allá de las dudas, que Jesús resucitó y la importancia de la resurrección. Más adelante, en versículos posteriores, Pablo habla de Cristo como primicia de los que durmieron y que en Cristo todos seremos vivificados. ¿Qué quiere decir? Tendremos vida eterna, ¿sí? Nuestros cuerpos serán resucitados y serán transformados. ¿Ustedes creen eso? ¿Sí? ¿Creen en la segunda venida? Amén. Amén. Bien, ahora, con toda esta exposición de Pablo, que hace de la verdad, yo creo, a nivel personal, que muchos volvieron a su sano juicio. Volvieron a retener la fe, a retener la palabra, a retener el evangelio, ¿sí? Amén. Aferrarse a la palabra. ¿Por qué? Porque en el principio Pablo les dice, Corintios, ustedes recibieron el evangelio. Ustedes perseveraron en el evangelio, pero les pido que se aferren, ¿sí? Les pido que retengan el evangelio. Entonces yo creo que después de toda esta exposición, esos hermanos que estaban dudando o que se estaban tomando de ese tipo de pensamientos, yo creo que volvieron a su sano juicio. Ahora, frente a las mentiras que nos ofrece Satanás, que nos ofrece el mundo, que nos ofrece nuestra propia carne, y al no consumir, escuchen con atención, la palabra de Dios, me deja a expensas de mi propia sabiduría y juicio. Cuidado, ¿sí? Cuidado, se los vuelvo a decir. Frente a las mentiras de Satanás, ¿sí? Frente a las mentiras del mundo, frente a las mentiras de nuestra propia carne, y al no consumir la palabra de Dios, me deja a expensas de mi propia sabiduría y opinión. Eso lo dice Proverbios, chicos. Proverbios 3:7. Ahora, necesito, y yo me pongo en primer lugar, aprender a pensar diferente para poder cambiar, ¿sí? Necesito aprender a pensar diferente para poder cambiar. Porque como pienso, así vivo. Como pienso, así actúo. Y eso lo dice Proverbios 23:7. ¿Sí? Proverbios 23:7. Amén. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, como pienso, chicos, así vivo. Como pienso, así vivo. Entonces, necesito aprender a pensar diferente
para poder cambiar. Ahora, necesitamos acercarnos a Dios. Y lo pongo en primer lugar. Necesito, Mariela, acercarme a Dios. ¿Por qué? Porque la separación de Dios es la razón, chicos, número 1 de nuestras disfuncionalidades. ¿Sí? La separación de Dios es la razón número 1 de nuestras disfuncionalidades. Procuramos encontrar en nuestros logros, nuestros reconocimientos, deseos, sueños y relaciones, lo que solo en Dios, ¿sí? O lo que solo Dios, mejor dicho, puede proveer. ¿Sí? Ahora, necesito conocer y creer en la verdad. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean reorientadas. ¿Sí? Necesito conocer y creer en la verdad. Ahora, necesito, ¿qué más? ¿Vieron cuántas cosas necesito? ¿Sí? Necesito despojarme del viejo hombre y vestirme del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, Proverbios 19:27. ¿Qué dice? Esto lo dijo Salomón. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. ¿Sí? Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Necesito dejar de oír. ¿Vieron? Necesito dejar de oír. ¿Dejar de oír qué? Las ideas falsas, nuestros propios argumentos, las mentiras, las malas conversaciones, las enseñanzas que me apartan de esa relación íntima con Cristo. ¿Vieron? Hoy el mundo nos ofrece diferentes ideas, ¿sí? Nos ofrece diferentes formas, diferentes comportamientos. Y entre una de ellas tenemos la identidad de género. Yo sé que muchos la han escuchado, la han leído, y alude a la percepción subjetiva, ¿sí? Que una persona tiene sobre sí misma en cuanto a su propio género. Ahora, frente a eso, nosotros tenemos la verdad bíblica. ¿Vieron? Frente a eso, yo tengo la verdad bíblica. Y esa verdad bíblica, como dice Pablo, yo debo creerla, yo debo recibirla, yo debo perseverar, yo debo retenerla, yo debo velar por esa verdad. Ahora, ¿qué nos dice Génesis 1:26? Para saber cuál es la verdad bíblica. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Seguimos con el 27, ahí le da autoridad en la segunda parte, vamos a Génesis. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Joven, hay peligro cuando dejamos de escuchar la instrucción bíblica. Hay peligro. Ahora les pregunto, ¿quién necesita pensar bien? ¿Quién necesita pensar bíblicamente? ¿Quién necesita pensar como Cristo? Tener la mente de Cristo. Y por último Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Sí? A través de Jesucristo
vamos al Padre. Él es la verdad. Él es la verdad. Él es la verdad. Y otro texto, Jesús nos dice, permaneced en mí. ¿En quién tenemos que permanecer? En Jesús. Y mis palabras, dice Jesús, permanecerán en vosotros. ¿Vieron? Permaneced en mí y mis palabras permanezcan en vosotros. Ahora, les pregunto, nos vamos a poner de pie. Tenemos, jóvenes, que pensar bien. Tenemos, jóvenes, no permitirnos influenciarnos con las mentiras. Las mentiras pueden venir de Satanás. Las mentiras, chicos, pueden venir de una cultura, de ideas, de filosofía, de argumentos, ¿sí? Pero también puede venir de nuestro interior. Ahora, Dios es bueno, ¿sí? Dios es bueno, porque cuando dice lo que tú piensas es como vos actuás, entonces, si meditamos en cómo nosotros actuamos, vamos a saber y nos observamos, vamos a saber si realmente estamos alineados con Dios. ¿Vieron que es bueno? Porque te está diciendo, como piensas, actuás, nos dijo Salomón. Como piensas, actuás. Entonces, ¿en qué voy a meditar? En mis conductas. Cuando comienzo a meditar en mis conductas, a reflexionar en mis conductas y las analizo a la luz de la palabra, ¿sí? Yo comienzo a ver, ¿sí? Yo comienzo a ver cómo estoy. Entonces dice, no se dejen engañar, ¿sí? Ustedes ya saben. Y después dice, velad, retened, vuélvanse en sí y no pequéis. Es lo segundo, y no pequéis. Amén. Así que yo les voy a pedir que ustedes repitan la oración. Amén. Que todos a una voz repitamos una oración. Amén. Padre, en esta noche hemos oído tu instrucción, tu enseñanza, y queremos meditar en ella. No solo en este día, sino todos los días. Revélate a mi mente. Ayúdame a discernir las mentiras de Satanás. Trae claridad a mi mente para poder visualizar cuáles son. Y hazme recordar tu verdad. Hazme recordar tu palabra. Te pido perdón por las mentiras que he creído. Santifícame en tu verdad. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Comienza a orar. Ore. Comienza a hablar con Cristo. Si hace mucho tiempo que no hablabas con Él, hoy es tu oportunidad. Hoy es tu oportunidad de volverte. Hoy es tu oportunidad de reconocer, ¿sí? Hoy es tu oportunidad de reconocer que sos necesitado de Cristo, ¿sí? Y que sin Él nada podemos hacer. Separados de Él, nada podemos hacer. Amén. No te apoyes en tus logros.
No te apoyes en tus logros. No te apoyes en el reconocimiento de las personas. No te apoyes en tus sueños. Dios puede darte todo eso, pero si tú pones a Cristo en primer lugar, Él es la verdad. Y dice la canción, ¿quién nos puede separar del amor? ¿Alguna mentira? Yo los veía y cantaban muy fuerte y adoraban a Cristo. Y nadie los puede separar del amor. Entonces, ninguna mentira, ninguna ideología, ninguna idea puede separarnos del amor de Cristo. Amén.